Buenos días a todos. Empezamos la segunda parte de los vectores viendo que dos o más vectores se pueden concatenar. Por ejemplo, tenemos el vector A con los valores 2, 3 y 4, el vector B con los valores 2, 4, 8 y podemos concatenarlos en un nuevo vector llamado concatenado como A y B. Si veis bien, aquí en la pantalla de environment aparece concatenado con los valores del primero junto con los valores del segundo. O por ejemplo, podría aumentar la concatenación de esta manera, con el vector 1, 1, 4. Con la orden fix podemos modificar los elementos de un vector ya existente. Aparecerá una ventana donde puedo modificar algunos de los valores. Por ejemplo, puedo quitar este 4 y poner un 20. De manera aquí que en la pestaña Environment aparece ya ese número modificado. Puedo aplicar una función a un vector. La función se aplica a todos los valores de ese vector. Por ejemplo, voy a renombrar el vector A como 1, 2, 3, 4 y 5. Y puedo elevar al cuadrado ese vector. Y me sale el resultado de elevar al cuadrado cada elemento de ese vector. O calcular el seno de esos valores en radianes. O, por ejemplo, pues hacer una función que ya debemos de saber hacerla. La función x cuadrado más 3 y aplicarla al vector A. Y se aplica por cada elemento de la función. Si por ejemplo sumo dos vectores, es mejor hacerlo con vectores que tengan el mismo número de índices. Se suman los elementos índice a índice. Por ejemplo, el A más B. Claro, porque no son iguales. Vamos a renombrar. Veis que sale, pero no bien porque no tiene los mismos índices. Entonces vamos con el 2. Vamos a borrar el A y lo vamos a hacer otra vez. C, 2, 3, 4. De manera que el A y el B tiene el mismo número de elementos. Entonces se sumarían índice. Vamos, un momento, vamos a limpiar la pantalla. Vamos a ver el A, vamos a ver el B y vamos a sumar el A y el B. Se suman índice a índice. O se pueden multiplicar índice también a índice. 2 por 2, 4, 3 por 4, 12, 4 por 8, 32. Hay funciones especiales que se utilizan para los vectores. Por ejemplo, sum. Si yo digo sum A, se realiza la suma de todos los valores del índice. A es 2, más 3, 5, más 4, 9. De la misma forma, la orden min da como resultado el promedio de todos los elementos. Esa es la media o el promedio de esos elementos. 2 más 3, 5 más 4, 9 dividido entre 3, 3. Otra de ellas es cum sum. Ya la veremos más adelante, que es muy utilizada. Que realiza la suma acumulativa. O sea, el primer número lo deja igual. El segundo es la suma del primero y del segundo. 2 más 3, 5.
y el tercero la suma del tercero más la suma anterior. 5 más 4, 9. Ordenación de vectores. Usamos la orden sort para ordenar vectores. Si la utilizo tal cual, ordena los datos crecientemente. Si la uso con el modificador dec igual a true, se ordenan en orden decreciente. Por ejemplo, vamos a utilizar de vector A el 3, 8, 22, 13. Y vamos a ordenarlo. ¿Veis? Aparece 3, 8, 13 y 22. O podemos ordenarlo decrecientemente. Dec igual a true. 22, 13, 8 y 3. La orden ref aplicada a un vector escribe sus elementos al revés. Por ejemplo, A, recuerdo que es 3, 8, 22, 13. Al revés sería 13, 22, 8, 3. Pues esto lo consigue la función ref, o la orden ref, mejor dicho. Bueno, vamos a practicar varias notaciones con este vector A. La primera es conseguir, por ejemplo, la posición número 3 de un vector. Se consigue con corchetes. Por ejemplo, vamos a escribir el vector A, pero sin el tercer elemento, o sea, sin el 22. Esto se consigue poniendo menos 3. Menos 3 significaría algo como quitar el elemento tercero. Escribir el vector A con los elementos del segundo al cuarto, quitando el primero. Pues se podría hacer así: 2, 4, o bien A menos 1. De ambas maneras sale. Escribir el vector sin los elementos 2 y 3. Si quiere escribir el vector sin los elementos 2 y 3, ¿qué podría hacer? Pues podría hacer A, C, 1, 4. El 3 y el 13, el primero y el último. O bien hacer A menos los elementos 2, 3. Perdón, me falta el corchete. El 3 y el 13. Los elementos mayores que 9. Los elementos mayores que 9 se consiguen con un filtrado, una condición lógica dentro del corchete. A mayor que 9, dentro del corchete. Te salen los elementos que cumplen esa condición. Otra notación, por ejemplo, son los elementos que sean mayores que 5 y menores o igual que 20. Eso se consigue con A mayor que 5 y A menor o igual que 20. Sale el 8 y el 13. También puedo utilizar la notación OR, los que cumplen una condición u otra. Por ejemplo, los que sean mayores que 5, o utilizo la barra que está en el número 1 con alt gráfico. Y A mayor que 9. El 8, el 22 y el 13. Esos tres números cumplen que son o mayores que 5 o mayores que 9. El único número que no lo cumplía era el número 3. Y ya por último, los elementos que no son mayores que 10. Se consigue escribiendo la condición mayor que 10 y negándola al precederla del signo de exclamación. O sea, A, exclamación, paréntesis, A mayor que 10. No van a salir los elementos mayores que 10, sino los contrarios, que son menores que 10. El 3 y el 8. Y para finalizar este vídeo, como recapitulación, vamos a ver la simbología de todos los operadores lógicos disponibles. Tenemos el igual, el mayor, el menor, el mayor o igual, el menor o igual, distinto, el operador y, el operador o, que recuerdo está en el número 1 con alt gráfico,
y la exclamación para negar.